Capítulo 7. Jesús, la gran diferencia. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. En el capítulo 4 conocimos cuál fue la actitud de los cristianos frente a varias pandemias que han afectado al mundo en el pasado. Luego vimos cómo los cristianos en la actualidad pueden ayudar en aliviar los efectos de esta pandemia y mitigar el dolor de los que se encuentran en su círculo de influencia. El hecho de que muchos cristianos estén dispuestos a bendecir a los que les rodean no significa que ellos mismos no tengan problemas o que no puedan verse afectados por el coronavirus y todo lo que ello conlleva: crisis económica, peligro de pérdida de empleo, etc. Por supuesto que se pueden ver afectados. Todos estamos en el mismo barco. Ya vimos que Jesús dijo que a todos les llega la lluvia, los ríos y los vientos. Mateo 7:25. Pero que al final unos permanecían de pie mientras otros se arruinaban. Muchos cristianos pueden ayudar no porque no estén pasando por la tormenta, sino porque sus vidas están fundamentadas en la roca. Ellos saben que su vida no depende de un virus maligno, sino de un Dios benigno. En este capítulo nos proponemos abordar el tema de cómo Jesús puede cambiar la realidad de las personas que aceptan el Evangelio y ayudarlos a permanecer de pie en medio de las tormentas de este mundo. Hay informaciones que cambian la vida, y estoy seguro de que lo que escucharás a continuación no te dejará indiferente, pues enriquecerá tu percepción de la realidad y podrás adquirir una paz inmune al coronavirus. La verdad te libertará. Comencemos por definir qué significa la palabra evangelio. Según el diccionario de la RAE, Real Academia Española, esta palabra de origen griego significa literalmente buena nueva. La buena nueva que anuncia es que el reino de Dios está al alcance de toda la humanidad. Así lo proclamó el mismo Jesús, como veremos más adelante. Es interesante destacar que siempre que hablemos del evangelio, no solo nos referimos a una información o enseñanza, sino a una persona. Pues más que información de un libro, el Evangelio es una relación con alguien, Jesús. Por lo que en medio de las incertidumbres generadas por todas las malas noticias sobre la pandemia, la certeza que ofrece Jesús se vuelve más relevante. A diferencia de la información, las relaciones no se saben, se experimentan. Esto es precisamente lo que el Evangelio propone, una experiencia con Jesús. Así se desprende de su respuesta a los fariseos cuando dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. La palabra conocer en este texto no se refiere tanto a tener información sobre la verdad, sino a tener una relación con la verdad. Para entender mejor el contexto que acabamos de referir, nos ayudaría a conocer cómo Jesús se definió a sí mismo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. O sea que conocer a Jesús, que es la verdad, es establecer una relación con Él, y esto nos puede hacer libres. ¿Libres de qué? Libres del temor, que es una pandemia más extendida que el coronavirus y que en muchos lugares ha llegado antes que el propio virus. Libres de la incertidumbre que produce el hecho de recibir en abril el despido en lugar de la tan esperada promoción, porque tienes la seguridad de que tu bienestar está en las manos de un Dios que cuando una puerta se cierra puede abrir otras, pero más importante aún, libres del pecado. La distancia al reino de Dios.
Las primeras palabras de Jesús cuando comenzó a predicar siguen siendo sorprendentes aún hoy. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Pero, ¿qué tan cerca está? Esta pregunta se puede responder conociendo cómo lo traducen algunas Biblias al inglés. The kingdom of heaven is at hand, que traducido literalmente sería el reino de los cielos está a la mano. Así es, apreciado oyente, el reino de los cielos y sus beneficios están a tu alcance ahora. El reino de Dios se instala en los corazones donde Jesús es recibido. Así lo aseguró el maestro en respuesta a los fariseos cuando le preguntaron cómo vendría el reino de Dios. Él dijo, refiriéndose a sí mismo, dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Lucas 17:21. De esta manera, quien acepta a Jesús comienza a experimentar aquí y ahora una experiencia celestial, mientras llega el gran día de su segunda venida, a lo que nos referiremos en detalle más adelante, pues las promesas que Jesús hizo a sus seguidores se vuelven realidad para quienes lo aceptan. Maravillosas promesas de Jesús para ti. Paz y valor asegurados. De las muchas promesas que hizo Jesús a los que creen en Él, una de las que cobra más valor en estos días de intranquilidad y angustia es la que encontramos en Juan capítulo 14. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Añadió, no se angustien ni se acobarden. Puedo dar testimonio de que Jesús ha cumplido esta promesa en mí y me ha ayudado a experimentar una paz que no depende de las circunstancias a mi alrededor, la mayoría de las cuales no puedo controlar, sino que depende de una confianza en un Dios fiel que me asegura que con su poder convertirá cada crisis en nuevas oportunidades. Si confiamos en Jesús, no tenemos que angustiarnos ni acobardarnos frente a las adversidades. Este es un pensamiento maravilloso en tiempos como estos, pues está demostrado que el estrés producido por la incertidumbre y el miedo puede generar diversas enfermedades. Por lo tanto, al confiar en Jesús, también nuestra salud se beneficia. Una fuente de felicidad. Otra de las maravillosas promesas de Jesús es que al entrar en nuestro corazón se acabaría nuestra búsqueda del sentido de la vida. Así se entiende cuando dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Con esta agua Jesús se está refiriendo a las cosas que en esta tierra tenemos por valiosas, las cuales procuramos obtener con la esperanza de saciar la sed de sentido y felicidad. Lo material, una pareja, los logros académicos, los viajes y muchas otras cosas más son las motivaciones que tienen no pocas personas para encontrar razón y sentido a sus vidas. Sin embargo, muchos se llevan una gran decepción cuando después de haber obtenido lo que tanto anhelaban, siguen sintiéndose igual o peor, pues ahora han perdido también la esperanza de la felicidad que se supone que obtendrían al conseguir lo que ahora tienen. Esto es real. De hecho, se sabe que la felicidad que provoca un aumento de salario solo dura 15 días. Por eso, las empresas buscan nuevas maneras de motivar a sus empleados. Por su lado, Jesús dice que el agua que Él puede dar se convertirá en un manantial que fluye desde dentro de nosotros, tan abundante que dura por toda la eternidad. De aquí sale la motivación que lleva a los cristianos a servir, puesto que Dios les da tanto, a tal grado que aún en momentos de crisis, ellos pueden compartir esperanza, paz, seguridad y alegría. Juntos con Jesús desde hoy. Hay muchas otras promesas que Jesús hizo, pero hay dos que quisiera resaltar.
La primera está en las palabras de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo. Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta es una promesa impresionante. No estamos solos. Jesús está con nosotros. Pero hay algo hermoso que dice la promesa, hasta el fin del mundo. O sea, las crisis provocadas por pandemias como el coronavirus pronto llegarán a su fin. La segunda promesa se encuentra en el Evangelio de Juan. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Juan 12:26. ¿Te has fijado? En la primera promesa, Jesús nos aseguró que permanecería con nosotros durante nuestra permanencia en este mundo, mientras que en la segunda afirma que esta unión se extenderá por la eternidad. Estas son promesas reales, en las cuales podemos confiar. Tener a Jesús en el corazón y el cumplimiento de estas promesas hace la gran diferencia. No obstante, tengo que avisarte de que no basta con que tengas información acerca de Jesús, sino que es necesario que lo aceptes en tu corazón y experimente sus promesas. El Evangelio podría compararse con un rico postre gourmet que todos desean probar. La Biblia representa la receta. El fruto del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, versículos 22-23, serán los ingredientes: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Jesús sería el Master Chef y el corazón que acepta el Evangelio sería el postre gourmet. No importa cuánto hayas leído una receta o cuán bien conozcas los ingredientes e incluso que hayas probado algún ingrediente por separado. No importa que trabajes en la repostería. Probablemente incluso hayas visto el plato terminado e incluso has disfrutado de su olor. Sin embargo, a menos que lo pruebes, no sabrás a qué sabe. Pues los sabores no se explican, se disfrutan. Así es el Evangelio. Tiempo de vivir la experiencia del Evangelio. No importa que asistas a una iglesia o que nunca la hayas visitado, si no has experimentado el gozo de la salvación, hoy es el momento de pedirle a Jesús que entre a tu corazón. Te aseguro que nada volverá a ser igual para ti. Ver una ciudad desde un auto y desde un avión no es lo mismo, pues la perspectiva desde el avión es más amplia. Dios está dispuesto a prestarte sus binoculares para que puedas ver la vida desde su perspectiva. Desde arriba te aseguro que todo cambia. Muchas cosas que antes no tenían sentido y te producían intranquilidad, cobrarán sentido y con ello la paz llegará a tu corazón. Isaías 55, 8 y 9. Aquello que no llegues a comprender ya no te quitará el sueño, pues ahora sabes que todo está en las mejores manos y que, parafraseando el Salmo 23, versículo 1, aun si vas por valles tenebrosos como ahora, no tendrás temor de peligro alguno, porque Él estará contigo. Entonces saltará desde tu interior una fuente con la que podrás dar agua de vida a otros sedientos. Jesús dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. ¿No es impresionante? Cuando Jesús entra al corazón, se hace una cena de celebración por toda la felicidad que da. Hoy mismo puedes celebrar esta fiesta de encuentro con Jesús. Tiempo de volver a casa. No podría terminar sin antes extender la invitación que hace Jesús a aquellos que una vez aceptaron su ofrecimiento de amor, pero por diversas circunstancias en algún momento cortaron la relación con Él. Esto me hace pensar en una de las más famosas ilustraciones de Jesús,
la parábola del hijo pródigo, aunque prefiero llamarle la parábola del padre que recobra a su hijo, como la titula la Biblia Dios habla hoy. Esta parábola registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32, nos enseña que Dios no se cansa de esperar y no pierde la esperanza de que algún día volvamos a Él y disfrutemos de la calidez de su casa y de la dulzura de sus palabras. Muchas veces, al igual que el joven de la parábola, son las crisis de la vida las que nos hacen ver que no hay mejor lugar en el mundo que la casa del Padre, que hemos construido sobre la arena y la lluvia solo nos desliza a la ruina. De repente nos detenemos y miramos hacia atrás, a la senda antigua, al buen camino, que solo en él encontraremos descanso para nuestros corazones. Jeremías 6:16. Los seres humanos intentamos vivir con seguridad. Esta es nuestra naturaleza. Esto se traduce en que en momentos difíciles, los que antes disfrutaban de una experiencia de fe viva y que han abandonado la vida religiosa activa, reaviven su fe y busquen aquella esperanza que tanta bendición les reportó. Con frecuencia sucede que estamos más dispuestos a buscar a Dios en los momentos de escasez que en los momentos de abundancia, aunque no es este el plan de Dios. Eso explica por qué hay capillas en los hospitales y no en las oficinas. Dios, que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, como dice 2 de Pedro 3:9, abre sus brazos para recibir a todo aquel que en Él cree, sin importar la circunstancia en que lo haga. El valor de una motivación. De todos modos, debemos ser sinceros y verificar si lo que nos ha movido a buscar a Dios es el miedo a perder y no el deseo de ganar. Pues si el miedo es el motor de nuestro reavivamiento espiritual, tan pronto como pase el peligro y veamos que no pasa nada, nos alejaremos de Dios y nos iremos aún más lejos de donde nos encontrábamos. Pero si nuestra motivación es ese amor que hemos tenido en nuestro corazón hacia Dios, no importa que la crisis termine o se alargue, nos mantendremos firmes en Él, porque le amamos. En el caso del coronavirus, estoy seguro de que esta crisis va a pasar. No obstante, vendrán otras. Sin duda, es un muy buen indicador del trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón el hecho de que en los momentos difíciles miremos hacia atrás y nos acordemos de los buenos tiempos que vivimos en comunión con Jesús y los demás compañeros en la fe. Quiero decirte que Jesús también se acuerda de ti con amor y ternura. Llega a mi memoria un hermoso texto de la Biblia. ¿Acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo recuerdo vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve. Por él siento mucha compasión, afirma el Señor. Jeremías 31:20. Te invito a que hagas tuyo este texto y donde dice Efraín pongas tu nombre. Pues la Biblia, más que un mensaje para toda la humanidad, es un mensaje para ti. Hoy Jesús te llama a vivir nuevamente buenos momentos con Él. Te invita a que le abras de nuevo el corazón y disfrutes de una paz que no se puede comparar con nada en este mundo. Una paz inmune al coronavirus. Una paz made in heaven, hecha en el cielo. Como hemos visto, una de las promesas de Jesús es que cuando Él regrese estaremos con Él para siempre. De hecho, esta promesa tan anhelada por los creyentes es la que les da fortaleza para mirar al futuro con esperanza en medio de la crisis del coronavirus. Nuestra última parada la dedicaremos a estudiar las razones por las que la promesa de la segunda venida de Jesús sigue siendo digna de toda confianza aún en el siglo XXI.